Salmo 119. Les invito a que abran sus Biblias allí. Hoy estamos en el versículo 113 hasta el 120. Salmo 119, versículo 113 hasta el versículo 120. Los 8 versículos que nos tocan en esta mañana para considerar. Dice así la palabra de Dios. Versículo 113, vamos a leer estos 8 versículos y luego vamos a orar. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Señor, te rogamos que en esta hora bendigas tu palabra. Dependemos de ti. Y tu palabra es la semilla que puede brotar en los corazones que oyen con atención. Así que pedimos que tú la uses. Señor, no tiene nada que ver con el sembrador y tiene que ver todo con tu gracia obrando en el corazón. Así que pedimos que la exposición de tu palabra alumbre, nos haga entender y sobre todo pueda lograr en nuestras vidas cambios que representen una mayor semejanza al Señor Jesús. Como tu palabra enseña, tú nos estás formando a la imagen de tu Hijo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada tocamos uno de los textos más famosos del Salmo 119, que es el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vimos cómo juntamente este texto con el 111, el salmista tomó por heredad los testimonios para siempre porque son el gozo del corazón de él. Había inclinado su corazón a cumplir los estatutos. En versículo 106 dice que juró y ratificó que guardaría los mandamientos del Señor. No se olvidó de la ley de Dios. Persistió a pesar de las dificultades y la aflicción que tenía en gran manera. Continuó en su vida buscando la palabra de Dios. Y esto me hace pensar, obviamente no sin dificultades, porque estuvo afligido y estuvo con problemas, pero él confió en la Escritura que iba a guiar su vida a cada paso. La voz de Dios, la palabra de Dios era lo más importante para su vida. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución? Este es un principio a través de la Escritura, la fidelidad de Dios. La fidelidad del rey Ezequías, en el libro de los Reyes, nos dice claramente que Senaquerib, rey de Asiria, invadió la tierra luego de la fidelidad que había mostrado el rey Ezequías. Los creyentes han sido, son y serán perseguidos por causa de su fe si quieren vivir piadosamente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero aquí tenemos en estos 8 versículos que vamos a considerar ahora, la situación del salmista donde tiene que enfrentarse, de acuerdo a su fidelidad, tiene que enfrentarse con hombres hipócritas. Vamos a ver lo que significa esto, pero tiene mucho que ver con la decisión que él tomó y de qué manera él se va a enfocar, especialmente en la manera de pensar. Una de las cosas más desagradables que nosotros leemos en las Escrituras sobre el ser humano se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde Moisés escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Esto es antes del diluvio. Noé halló gracia en los ojos de Dios, pero el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Cuando Jesús describe las maldades del corazón en Marcos capítulo 7, dice que de dentro salen del hombre los malos pensamientos. Los malos pensamientos es lo primero en la lista de 13 cosas que están allí que el Señor Jesucristo menciona. También sabemos que Pablo dice en Romanos capítulo 8 que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y la realidad es que cuando el Evangelio
obra en nuestras vidas, queriendo hacer el bien, como Pablo en Romanos capítulo 7, hallamos que el pecado está en nosotros. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros con nuestros pensamientos, cosas y personas que se oponen a Dios o que se oponen a nosotros? En realidad sabemos que cuando se oponen a los creyentes, se oponen a Dios. Si el creyente está andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús le dijo a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que perseguía a la iglesia, pero estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Y esta es la realidad. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Entonces esta sección nos va a ayudar a considerar un poco este asunto con más atención y cómo la palabra de Dios nos ayuda a hacer frente a las personas impías. Y suena un poco despectivo cuando uno dice las personas impías, pero la verdad es que no, somos todos impíos. Algunos son impíos perdonados y otros son impíos perdidos. O como decía alguien una vez, que hay dos clases, hay dos familias en la tierra, la familia Pepe. Pepe pecador perdido o Pepe pecador perdonado. Nosotros tenemos que pertenecer a una familia de las dos. Y por la gracia de Dios hemos sido perdonados y somos pecadores perdonados. Pero éramos impíos débiles por quienes Cristo murió. ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios frente a la impiedad? ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios frente al aborrecimiento, frente a los problemas, frente a personas que no tienen en cuenta a Dios, que son malignos, como dice acá? Es un lenguaje fuerte el que tiene el salmista acá. Y probablemente nosotros ni siquiera usaríamos este mensaje, este vocabulario, decir, aborrezco a los hombres hipócritas. ¿Qué hay detrás de lo que el salmista está diciendo? Cuando habla de malignos, cuando habla de soberbios, cuando habla de la astucia y falsedad, los que se desvían de los mandamientos, hablando de que serán despreciados como escoria. ¿Cómo es posible que alguien hable de esta forma? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y nos ayuda la palabra de Dios. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, en primer lugar, observen en versículo 113 que la palabra de Dios nos provee estabilidad en los pensamientos. Hay un contraste interesante. Si observan aquí el versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Y el contraste es que está marcado por dos emociones opuestas. Tenemos el aborrecimiento de los impíos, por un lado, y luego tenemos el amor hacia la palabra de Dios. ¿Qué odia el salmista y qué ama el salmista? ¿De qué manera yo puedo tomar esto para mi propia vida? Bueno, odia la hipocresía. El texto que dice allí, aborrezco a los hombres hipócritas, el texto hace énfasis especialmente en una persona de doble ánimo. Quizás se podría incluso traducir así, aborrezco a las personas que tienen una doble mente. Por eso utiliza el término hipócrita, quizá en esta versión de la Reina Valera. Pero hay otras versiones que usan otra expresión y tiene que ver con un doble ánimo. O sea, personas que son cambiantes, que no pueden decidir lo que creen, que son hipócritas justamente porque muestran algo que no son o tratan de mostrar algo que no son. El salmista, obviamente, que está siendo guiado por la palabra de Dios, tiene la capacidad de discernir lo que hacen estas personas. No está exento de eso. Ninguno de nosotros estamos exentos de tener doble ánimo. De hecho, la Escritura nos exhorta, ahora lo vamos a ver, a tener cuidado. El área de los pensamientos que no están arraigados en convicciones firmes tienden a ser volubles, tienden a ser movibles, tienden a ser no firmes y quedan, como decimos, en un limbo. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar en una indecisión sobre su palabra. No nos ha llamado a tener una indecisión sobre el Evangelio, ni una indecisión sobre quién es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a tener convicciones firmes y no estar jugando a dos puntas. Y Dios prueba este tipo de conducta en los pensamientos. El pueblo de Israel había visto la mano de Dios a través del desierto, y la nueva generación también había visto lo que Dios había hecho por medio de Josué. Nosotros estudiamos el libro de Josué. Y habían visto cómo Dios había destruido a todos sus enemigos delante de ellos y había cumplido todas sus promesas. Sin embargo, cuando estaban por entrar en la tierra prometida, Josué le dice al pueblo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o al Señor, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Escogeos hoy a quien sirváis. Es una decisión. O sea, estamos hablando de una nación que tenía toda la historia contada de sus padres, de cómo habían salido de Egipto, cómo habían cruzado el Mar Rojo, todas las maravillas que habían hecho. Ellos que vieron todas las señales en el desierto, llegan a la tierra prometida, Dios cumple sus promesas, y Josué les dice esto, es casi una broma, ¿no es cierto? Que le esté diciendo, mire, ustedes escojan, pero la realidad es que
El corazón tiende, si no está firme confiando en Dios, tiende a mirar para otro lado o tener dudas. Otro de los textos famosos sobre esto es cuando Elías, el profeta Elías, está con los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Y ahí están tratando de probar quién es el verdadero Dios. Y Elías hace una pregunta muy importante. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos. Si Baal es Dios, id en pos de él. Si Jehová es Dios, id en pos de él. O sea, no sigan claudicando. Y por supuesto el texto, uno de los textos más conocidos, está en Santiago capítulo 1, versículo 8, cuando este medio hermano del Señor Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, tanto en Josué 24:15, tanto en 1 de Reyes 18:21, tanto en Santiago capítulo 8 hay una exhortación a tomar una decisión, lo cual significa que existe siempre una mejor opción a vivir en desacuerdo o en una conducta hipócrita. Siempre hay una mejor opción a vivir en desacuerdo con una conducta hipócrita y es la palabra de Dios. Entonces, el asunto del doble ánimo de los hombres hipócritas, este asunto es un tema del corazón y es un tema que se soluciona con la palabra de Dios. Quiero que entiendan esto. El tema de claudicar, el tema que es algo que aborrece el salmista, y por supuesto Dios a través del salmista está expresando que Él aborrece esto, y como ya hemos visto en estos pasajes, quiero que entendamos que no lo solucionamos con una actitud espasmódica, es decir, ahora yo voy a servir al Señor, ahora yo voy a dejar de hacer esto, ahora yo voy a empezar a pensar de otra manera. No, lo que nos ayuda a nosotros a ser estables es la palabra de Dios. Son las Escrituras. Es la palabra de Dios. ¿Y cómo es que la palabra de Dios nos ayuda? Bueno, no nos ayuda solamente leerla, que es la primera cosa que debemos hacer, por supuesto. Pero se sobreentiende lo que dice aquí, se sobreentiende que la leemos, pero lo que dice el salmista es esta emoción que tiene, esta decisión que tiene, esta obediencia. Yo amo tu ley. Ya mencionó en versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, y ahora lo hace con relación a aquello que tiende a competir con lo que Dios ha decretado. Porque es fácil decir que amamos la palabra de Dios cuando no estamos en conflicto con algo. Pero ¿cuál es nuestra decisión cuando entramos en conflicto con nuestra conciencia? Como el salmista frente a una dualidad de pensamiento, como estos hombres que eran hipócritas. O sea, ya experimentó en versículo 105 cómo la palabra de Dios le guiaba en sus pies, en su camino. Ahora está experimentando cómo la palabra de Dios le ayuda en su forma de pensar, cómo le ayuda a mantenerse firme, cómo le ayuda a estar con convicciones. Comienza uno amando la palabra de Dios y luego, ¿qué hace la palabra de Dios? Moldea nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder para moldear nuestras vidas. Cuando Pablo se despidió de los ancianos en Mileto, los ancianos de la iglesia de Éfeso, él los encomendó a la palabra de Dios que tenía poder para sobreedificarlos. Pablo le dijo a Timoteo que la edificación de Dios es por fe. La palabra de Dios tiene que ser recibida con mansedumbre, con un suelo arado, para que pueda salvar nuestras almas, no la salvación del infierno, sino vivir una vida saludable. Es como nosotros tenemos que trabajar, pero eso tiene que ser el resultado de que nosotros amamos la Escritura. Pablo dijo, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Se acuerdan? Romanos 7. Y inmediatamente dijo esto, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se rebela contra la ley de mi mente en su hombre interior. Esta expresión del salmista, más amo tu ley, no es una expresión de labios, es la expresión de un hombre que ha batallado en su corazón. ¿Se acuerdan que anteriormente el salmista llegó a ni siquiera mencionar las Escrituras en momentos de debilidad y momentos de angustia? Pero ahora ama la ley de Dios y sabe que tiene opresión, sabe que tiene problemas. Pero ¿cómo hacemos esto? Pablo lo dice, yo me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior. Pero hay otra ley que se revela contra mis miembros. Se revela contra la palabra de Dios. En la historia del progreso del peregrino, el libro que estoy leyendo, que les animo a leerlo y repasarlo cada tanto, el peregrino ya tiene la armadura que le ha sido dada, está camino a Sión, la ciudad celestial, y para en un lugar que
es un lugar de descanso, donde él como un hotel llamado el Hermoso, el lugar hermoso. Y allí hay varias personas y una de ellas es Prudencia. Prudencia es una dama respetable, Caridad también está allí y Discreción. Son tres de las damas que están en ese lugar, junto con otros que están representados. Son representaciones, es una alegoría. Y Prudencia le pregunta a Cristiano, ¿no llevas todavía con vos alguna o contigo algunas de las cosas con que estabas familiarizado antes de ponerte en el camino? Y Cristiano responde, sí señora, aunque bien contra mi voluntad, especialmente mis propios pensamientos carnales que tanto nos complacían a mí y a mis paisanos. Pero ahora todas estas cosas me pesan tanto que a estar en mí solo la elección, nunca más pensaría en ellas, mas cuando quiero hacer lo que es mejor, entonces lo que es peor está en mí. Es una batalla con los pensamientos. Pero esta decisión de amar las Escrituras es primero. La respuesta de Pablo en Romanos 7 y la respuesta de Cristiano a esta dama llamada Prudencia contiene el Evangelio para sostener su mente. ¿Por qué? Porque ambos, obviamente, Cristiano está usando está usando el texto de Romanos 7 en la alegoría. Pero nosotros sabemos cómo termina esa sección de Romanos 7. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo quiero animarte que frente a las debilidades que tenés, en situaciones donde tendés a tener que decidir, confíes en las Escrituras, ames la palabra de Dios. Ella va a regular tu mente, ella va a sincronizar tu mente con Dios. Sostenete con las Escrituras, fíate de todo corazón. Dios nos ayuda. La palabra de Dios nos provee estabilidad para los pensamientos. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. El versículo 114 nos dice otra cosa que hace la palabra de Dios. No solamente nos provee estabilidad en la mente, pero también en medio de batallas nos provee o nos concede una cobertura para aprender a esperar. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. No sé si cuando eras niño, acá hay niños todavía, o hay adolescentes, ¿tenías un lugar donde te gustaba ir a esconderte o jugar, un lugar preferido? Algunos tenían un árbol, otros tenían, no sé, una casa de un amigo, o un lugar, o quizás siendo grande tenés un lugar donde te gusta ir, donde te sentís cómodo, un lugar de tu casa donde te gusta sentarte, te sentís cómodo, te trae buenos pensamientos y estás seguro, te sentís bien. Bueno, acá tenemos un hombre que batalla con lo que puede generar en su vida un doble ánimo, ¿no es cierto? Está batallando con esto, un tumulto de pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo supera esto? ¿Cómo supera esto aparte de amar la palabra de Dios? Bueno, así es como el salmista veía a Dios. Lo ve como una cubierta, un escondedero, un lugar donde puede ponerse debajo, donde puede estar protegido. Es Dios. Dios. Es su escondedero y su escudo. Dijo el profeta Isaías, escribió así en Isaías capítulo 25, versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Nosotros necesitamos obviamente un refugio contra nuestros pecados. Necesitamos una ciudad de refugio donde refugiarnos del vengador de la carne, de la sangre, como dice en el libro de Levítico, como Josué lo preparó también en el libro de Josué. Un lugar donde protegernos. Y ese refugio salvador sabemos que es el Señor Jesucristo. Él se convirtió en nuestro refugio. Él se convirtió en nuestra protección. Él nos cubrió como con sus alas te cubrirá. Como la gallina que cuida sus polluelos. Así dijo Jesús en Lucas 19, si no me equivoco, sobre Jerusalén. Ese es el refugio verdadero. El salmista dice aquí, si fue David, él dijo, mi escondedero y mi escudo eres tú. Para nosotros este escondedero ya es una persona, es el Señor Jesucristo, por supuesto. Pero luego de la conversión, Jesús se transforma también en un refugio que nos entiende. Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos entiende perfectamente. No es solamente un refugio para la salvación, pero es un refugio para nuestra vida de santificación. Dios calla de amor por sus hijos.
Estaba leyendo esta semana otro libro que habla sobre cómo Dios nos ayuda en los momentos de ansiedad. Y la pregunta era, ¿crees que Jesús te ama? ¿Por qué crees que Jesús te ama? Y el autor hablaba de que le preguntaba siempre a su esposa si lo amaba. ¿Me amás? ¿Me amás? Hasta que un día la esposa le dijo, ya sabes que te amo, no sigas preguntando más. Y él se dio cuenta que la respuesta más corta y más directa fue lo que necesitaba para aprender, que Jesús nos ama y que no tiene que darnos explicaciones para eso. Pero a veces tenemos la tendencia a compararnos y pensamos, bueno, si alguien tan terrible como el apóstol Pablo, que era blasfemo, perseguidor, injuriador, fue recibida misericordia, entonces yo tengo esperanza. Y el autor decía, está bueno eso, estoy parafraseando, ¿no? Está bueno que diga eso, pero tenemos que aprender a creer lo que Jesús dice y no solamente la comparación con otras personas. Y Jesús dice que nos ama, es nuestro refugio, es nuestra protección, nos sostiene, calla de amor, es nuestra cobertura. Y es una cobertura, en este sentido nos protege, nos guarda contra todas las cosas. Es impermeable, contra todas las cosas, del modo que la etiqueta de esta cobertura, que nos tapamos, tiene una etiqueta, ¿no? La ropa tiene una etiqueta, dice no planchar o lavar a mano, que este tiene una cobertura. Esta etiqueta de esta cobertura de Cristo es impermeable y dice contra qué es impermeable. Contra la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo o cualquier otra cosa creada. Y por eso nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi escondedero y mi escudo eres tú. No es una expresión romántica. Qué lindo, es una poesía que está dando el salmista. No es solamente eso. Requiere que nosotros veamos la persona de Cristo, que es la palabra hecha carne. Cristo me guarda de los problemas o me guarda en los problemas. Cuando te guarda de los problemas, dale gracias a Dios. Pero cuando estés en problemas, dale gracias a Dios también, porque no solamente te guarda de problemas, sino en problemas. Las aflicciones son necesarias. Y aquí es donde la palabra de Dios juega un papel importante para la vida del salmista. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Decir que se ama la palabra de Dios, como dice el versículo 113, pero buscar otro tipo de refugio, es justamente hacer lo que en el versículo 113 dijo, de tener una divergencia de pensamientos. Decir que uno ama la palabra de Dios, pero se refugia en otro lado. Isaías 30 dice, hay de aquellos que buscan refugio en otro lado. Jeremías capítulo 17, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y podemos expresar todo esto. El pueblo de Israel venían al templo y decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ustedes le han hecho cueva de ladrones. Vivían de la forma que querían, pero le llamaban a Dios templo. Pensaban que estaban cubiertos de alguna forma. Y a veces pensamos que es así. Tenemos toda la teología, tenemos toda la doctrina. ¿Y qué dice Santiago de este tipo de personas? No recibirá cosa alguna, porque es como la onda del mar que es llevada de una parte a otra. Entonces la palabra de Dios es un refugio y es un escudo. ¿Por qué razón? Porque todas las promesas de Dios, dice 2 Corintios capítulo 2, son en Cristo, sí, y son amén para la gloria de Dios. Entonces tomo las Escrituras, la utilizo en mi propia vida y la aplico a mi vida. Y a pesar de lo que pensamos, a pesar de lo que nos pasa, esperamos en Cristo, a pesar de las circunstancias que tenemos. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Mirá cómo estoy refugiado, mirá cómo estoy escondido. Las cosas no están bien fuera, hay granizo, hay fuego, hay un montón de cosas, pero esperamos a pesar de los débiles que nos vemos, esperamos a pesar de los sentimientos que tenemos, esperamos a pesar de los razonamientos que vienen a nuestra mente, esperamos a pesar de que nos sintamos solos, como cantamos recién. En mi refugio, en mi soledad, Dios me sostiene, Dios me ampara, a pesar de todas las ideas lúgubres que puedan haber absolutamente razonables. Y con la pregunta de Satanás, la primera pregunta de Satanás y de la Biblia, ¿con qué Dios os ha dicho? A pesar de esta pregunta, confiamos en la palabra de Dios. En tu palabra he esperado. Y a veces
no entendemos lo que significa esperar, pero creo que todos nosotros hemos estado esperando un colectivo alguna vez, ¿no? En una parada de colectivo. ¿Qué hacemos cuando estamos en la parada de colectivo? Esperamos. ¿Pero qué hacemos? No vamos a otro lado. No vamos al almacén o a la panadería, esperamos en el lugar. Y eso es lo que cuesta. Porque no tenemos paciencia y somos ansiosos. Pero no te muevas donde estás, de las convicciones que tenés. Esperá en su palabra. No te vayas de ahí, ya va a llegar la Escritura. Aunque tardare, espéralo, dice Habacuc. En tercer lugar, la Escritura nos capacita para resistir, versículo 115. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Hay que tomar resoluciones en la vida, ¿no? Como cristianos. Tenemos que tomar resoluciones. Haced morir lo terrenal en vosotros, dice la Escritura. Y tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y presentar nuestros cuerpos para servir al Dios vivo. Aquí tenemos al salmista tomando una resolución en versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas que son renacidas. Si ustedes han escuchado el nombre de Jonathan Edwards, es un puritano de los Estados Unidos, por allá por el siglo XVI. Y este hombre escribió las resoluciones de Jonathan Edwards, son muchísimas, y todas empiezan igual: resuelvo esto, resuelvo esto, resuelvo esto. Si uno lee eso se desanima un poco, pero ayuda a renovarnos y pensar las resoluciones que tomó para andar en su vida espiritual, ¿no? Y el salmista en esta resolución identifica a las personas malas. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Si tenés discernimiento, si amás las Escrituras, si has esperado en la palabra de Dios, tenés la capacidad de identificar aquello que está mal y resistir todo lo que se opone a la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Saben que muchas veces creyentes sufren problemas y tropiezos por ignorancia de las Escrituras? Jesús lo dijo: no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y muchos creyentes ignoran. Pablo le dijo a los Gálatas: ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Empezaron por fe y van a terminar por la carne. ¿Qué les está pasando? ¿Qué es lo que están ignorando? ¿Qué es lo que no están teniendo en cuenta? El salmista podía identificar a las personas malignas y dice: yo me voy a apartar, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Es una cosa o la otra? Porque la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando Dios dice en 2 Corintios: habitaré y andaré entre ellos, yo habitaré, cuando habla de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, etcétera, etcétera. Dice: yo habitaré y andaré en medio de mi pueblo. Lo próximo que dice es: salid de en medio de ella y apartaos del Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que un autor dijo que somos responsables por examinar nuestro corazón en cada paso que nosotros damos con relación al mundo. Y por lo general, la primera convicción despertada por el Espíritu Santo es una indicación al corazón de que no estamos haciendo bien. Somos responsables de examinar nuestro paso con el mundo. Hay cosas que sabemos que directamente no debemos hacer, pero también hay cosas que nosotros podemos hacer que afectan a otros, ¿verdad? La conciencia de otros. ¿Qué hacemos con nuestras amistades? ¿Qué hacemos con nuestro pasatiempo? ¿Cómo utilizamos nuestro dinero? ¿Qué proyecciones hacemos para nuestra vida? ¿Qué le damos a nuestros hijos? ¿Qué les permitimos hacer y qué no les permitimos hacer? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿Cómo nos manejamos en nuestro trabajo? Y por eso hay una renuncia inicial a lo que deshonra a Dios, antes de tener fortaleza. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Que no podemos hacerlo al revés. Yo voy a guardar los mandamientos de mi Dios y después voy a ver de qué me aparto. No, uno tiene que apartarse de lo que está mal y guardar la palabra de Dios. De otra manera no podemos obedecer. No tenemos la capacidad del Espíritu Santo para hacer lo que debemos. Tenemos que señalar lo que está mal y hacer morir nuestros miembros para servir a la injusticia y que estén vivos para servir a la justicia, como dice Romanos capítulo 6. Entonces es una renuncia inicial.
Y me encanta esto. Dice, apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Es una relación inequívoca con Dios, porque esta es la única vez que aparece el vocablo Dios en todo el Salmo 119. Y está asociada a una relación personal. La única vez que aparece Dios es mi Dios. Es mi Dios. Y esto habla de familiaridad, habla de adopción, habla de una relación genuina, una relación definida y pública. No es el Dios del pastor, no es el Dios de fulano, no es el Dios de Spurgeon, no es el Dios de tal predicador, o era el Dios de Abraham. Es mi Dios, es mi Dios, es mi relación personal, con todos los problemas que yo tengo, con todas mis limitaciones, con todas las dudas que pueda tener. Es mi Dios. Es el Salmo 118. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Mi fortaleza, mi escudo, torre fuerte, es mi Dios, es personal. Y esto hace que la obediencia sea contundente. ¿Por qué obedeces a Dios? ¿Por qué te apartás del pecado? No porque la iglesia te lo pide. No porque los dogmas o los catecismos dicen tal y tal cosa. ¿Por qué te apartás del pecado? ¿Cómo haría yo este grande mal? Dijo José, y pecaría contra Dios. Es mi Dios. Esa es la razón por la que nosotros abandonamos el pecado. No por lo que va a decir el otro. No porque me van a decir de mí o qué van a decir, sino porque es mi Dios. Eso es personal. Y mi Dios es el Dios de las Escrituras, que es santo, es justo, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Entonces, a veces la falta de confesión en muchas oportunidades en los creyentes habla de debilidad, ¿no? O ausencia de convicción sobre Dios y su persona. Porque muchos de los problemas o de las conductas que tenemos muestran que nosotros no tenemos convicción sobre cómo es Dios. Decía W. Tozer que en cada pecado, básicamente parafraseando, en cada pecado que una persona comete, uno puede trazar una línea directa hacia una ignorancia de cómo es Dios, sea la santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿En qué estás pecando contra Dios? Entonces, ¿tenés convicción sobre eso? ¿Tenés convicción sobre Dios? Te vas a apartar. ¿Cómo es tu vida privada? ¿Cómo es tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Querés examinar? Hay algunas preguntas. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu testimonio ante los inconversos? ¿Es débil? ¿Es confuso? ¿Es fuerte? ¿Cómo es tu confesión de fe en tu trabajo? ¿Es intencional? ¿Buscas oportunidades para hablar de Cristo? ¿O a los vecinos? ¿O a las familias? Aquellos que no conocen a Cristo, de tus familiares, ¿tenés intencionalidad para hablar con ellos? Esto habla mucho de quién es tu Dios. Tan grande es la diferencia entre el cristiano y el mundo, como entre el cielo y el infierno, y como entre las dos declaraciones clásicas de la Biblia, que dicen, venid a mí, benditos de mi Padre, y salid delante de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Hay una gran diferencia, no hay un punto intermedio. Noten en versículos 116 al 117 que la palabra de Dios también nos proporciona valor para depender en confianza. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado en mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Acá está, la confesión del salmista de que, como en otras ocasiones, es consciente de su propia debilidad. ¿Verdad? Susténtame. Algunas versiones dicen las dos veces, sosténme conforme a tu palabra, sosténme y seré salvo. Esto es una confesión del salmista. Noten, en versículo 116 necesita la gracia para el presente. Sustentame conforme a tu palabra y necesito vivir. Mantenerme con vida, Señor, con vida espiritual. Entonces nosotros pudiéramos hacer las resoluciones necesarias para nuestras vidas, pero necesitamos saber que solamente Dios las va a sostener. Voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a orar más, voy a empezar a hacer esto. Y en 3-4 días se terminó todo eso. ¿Qué pasó? Y ya estás dependiendo de tus propias fuerzas. Pero el salmista está diciendo, yo necesito tu ayuda. Recuerden que Hebreos capítulo 1 dice que el Señor Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ni siquiera los arcángeles pueden sostenerse en pie delante de Dios
sino es por la obra poderosa de su Creador. Cuánto menos nosotros en este mundo. Los arcángeles, los serafines y querubines viven en un entorno absolutamente santo y puro y necesitan ser sostenidos por Dios. Cuánto más nosotros, que vivimos en un entorno absolutamente infernal y de pecado. Tenemos que rogar a Dios que nos sostenga. Y eso nos da perspectiva para la vida cotidiana. Es una buena oración al levantarse y sentarte en tu cama, si te sentás o te levantás más rápido, pues decir, Señor, sosténeme en este día, para que yo pueda vivir. Reconozco que necesito obedecer tu palabra, pero la verdad es que necesito tu gracia para esto. Necesito tu gracia, necesito tu ayuda. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no soy mejor que otros, pero este es mi sostén, la palabra de Dios. Los hijos de Dios nos encontramos atados a esta verdad, las Escrituras. Yo necesito leerla, yo necesito meditarla, yo necesito memorizarla, necesito repetirla en mi corazón para vivirla. Necesito eso, necesito repetir la Escritura. Por supuesto que tenemos temores y tenemos temores a veces de ser avergonzados de nuestra esperanza, pero la palabra de Dios nos sostiene. Pablo se quedó absolutamente solo. La última carta que escribió dijo, todos me han abandonado. Pero ¿sabe cuál fue? Próximo a morir, ¿cuál fue la palabra que Pablo le dijo a Timoteo que le estaba sosteniendo? Era esta, cuando había quedado solo. Dijo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la esperanza de Pablo. Y en los momentos de prueba, nosotros deberíamos orar también que Dios nos sostenga para no quedar avergonzados de mi esperanza. Pablo dijo en cierta oportunidad, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Los creyentes deberían rogar a Dios que les sustente y de lo contrario, si no piden a Dios que les sustente, con razón tienen temor de fallar en su vida cristiana. Con razón tienen temor de caer, porque creen que se trata solamente de sus esfuerzos, de jurar y ratificar y no depender de la gracia de Dios, que es lo que estaba haciendo el salmista. Spurgeon dijo, podemos avergonzarnos de nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestros hechos, porque surgen de nuestros propios corazones, pero nunca nos avergonzaremos de nuestra esperanza, porque nace del Señor. Me encanta eso. Es una gran misericordia, hermanos, que la salvación no dependa de nosotros. Nosotros no tenemos que mantenernos para ser salvos. Nosotros mantenemos nuestra vida cristiana porque hemos sido salvos. No perdemos la salvación, pero demostramos que somos salvos en la manera en que vivimos. Esta es la realidad. Por sus frutos los conoceréis. Entonces tengo la necesidad de ser salvado de mí mismo. La conciencia de la chance de ser avergonzado recuerda la capacidad, la debilidad, que es un asunto inevitable en nuestras vidas, ¿no? Y necesitamos sentir la debilidad muchas veces. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo llegó a decir lo que dijo? Dijo, yo cuando soy débil, soy fuerte y me voy a gloriar en mis debilidades. Nunca hubiera sabido eso si no hubiera tenido un aguijón en la carne que lo bofeteara y lo bofeteara para poder depender del Señor. A veces hace falta que pasemos por esto. Sosténme y seré salvo. Sosténme conforme a tu palabra y viviré y no quede avergonzado de mi esperanza. Y un poquito más, simplemente el versículo 117 es recordar que somos salvos por la misericordia de Dios. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Dios nos sostiene por su misericordia. Dice Salmo 94, 18, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. A veces el sostén del Señor requiere que nosotros también muramos a tendencias pecaminosas en nuestras vidas. A veces requiere sacrificios de tiempo, a veces requiere sacrificios de amigos, a veces requiere sacrificios de dinero, de gustos.
¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos a lo que tenemos que renunciar? Por medio de la Escritura. Sosténme, seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Este es el razonamiento. Dios me sostiene en su misericordia y para sostenerme yo necesito muchas veces renunciar a cosas que deshonran a Dios. ¿Cómo lo sé? Por su palabra. Pero estas cosas a las cuales yo tengo que renunciar muchas veces son dolorosas para mi vida, porque yo las quiero mantener, sean amigos, sea dinero, sea práctica, sea el uso del tiempo. Yo quiero mantenerlas. Pero la Biblia me indica que yo tengo que renunciar a esas cosas. Entonces el salmista dice, yo me regocijaré siempre en tus estatutos. Es el punto donde Dios me sostiene, pero yo me regocijo, aunque me cuesta esto, muero a esto, porque sé que me voy a gozar. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Si Dios me está pidiendo que deje ciertas cosas, y en la Biblia está claro que tengo que dejar de hacer esto, si Dios me dice que yo tengo que hacer ciertas cosas, y en la Biblia está claro que tengo que hacerlo, pero me cuesta morir a mí mismo porque tengo que hablarle a mi vecino del Evangelio, me cuesta, pero la Biblia me afirma y me dice que yo tengo que predicar el Evangelio, me voy a regocijar en sus estatutos. No voy a estar triste por lo que Dios me manda hacer. Me sostiene a través de las Escrituras. Se regocija siempre en los estatutos de Dios. Entonces, claro que son opuestos a la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿O no? No nos gusta hacer esto. Choca contra nuestra carne. Pero lo hacemos con gozo. Me regocijaré en tus estatutos. Yo amo tu ley. Y ahora, observen. Finalmente, en versículos 118 a 120, la palabra de Dios me protege de los impíos porque me permite evaluar adecuadamente los juicios de Dios. Versículos 118, 119 y 120 son tremendos. Dios, ¿sabe lo que es hollar a los enemigos? Es pisotearlos. Consumirlos como escoria, está hablando del fuego, está hablando del metal que se funde. Y luego dice en versículo 20, yo tengo miedo, estoy estremecido. Ahora veo simplemente rápidamente estos 3 versículos. Pero miren, la palabra de Dios nos permite evaluar los juicios de Dios hacia los impíos, lo que va a pasar y lo que puede pasar. Que no tenemos que lamentarnos, sí nos tiene que causar temor. Pero una de las afirmaciones más valiosas en la Biblia, cuando se vislumbran los juicios de Dios, fue la pregunta teológica retórica. Una pregunta retórica es aquella que tiene respuesta cuando uno la hace ya. ¿Te gusta el mate? Sí. ¿Te gusta tomar mate? No, sí, estoy tomando mate. Es una pregunta retórica, ya tiene su propia respuesta. Hay una pregunta teológica retórica que nos ayuda a entender los juicios de Dios, que está en el libro de Génesis y la hace Abraham. Él dice, el juez de toda la tierra estaba por destruir Sodoma y Gomorra. Iba orando que perdone, que cuide, que si habrá 10, si habrá 5, si habrá 2. Y después Abraham dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, cuando Dios va a enviar personas al infierno, va a castigar a los impíos, esta pregunta tiene que sostenerme. O de lo contrario voy a pensar que la salvación es el universalismo, que todos al final van a ser salvos. Pero sabemos que no es así. La pregunta es, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y esto es lo que nos ayuda a pensar. Es reconocer el obrar de Dios como justo mientras sigo amando su palabra. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Los hombres serán juzgados por sus propios pecados. Versículo 118. No solamente porque ignoran la palabra de Dios. Observen, no es que solamente son ignorantes, obran con astucia. Suplantan la palabra de Dios por sus razonamientos. Romanos capítulo 1 dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Efesios capítulo 4 dice que se entenebrecieron en sus propios razonamientos. Los incrédulos no son necios simplemente porque son ciegos, sino que muestran necedad contra Dios. El libro de Job dice, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. No es que ignoran por fragilidad, sino por incredulidad. No es que ignoran por falta de conocimiento, sino porque aman el pecado de forma intencional. Esa es la verdad. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una elección. Dios va a juzgarlos. Dios los va a castigar. Por eso Romanos capítulo 2 dice que los incrédulos atesoran ira para el día de la ira. Están atesorando, están guardando, están haciendo esto voluntariamente.
Y el Salmo 1 dice que no se levantarán los malos en el día del juicio. Versículo 119 dice que son como escoria. Los hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. La escoria es cuando ponían el metal, como está en Malaquías capítulo 3, cuando ponen metal en el crisol, en el fuego, y lo calienta, se desprende la escoria del material y flota, y queda el metal precioso, queda purificado. Entonces, esa es la escoria, se tira, no sirve para nada. Y eso es lo que Dios va a hacer un día. Dios va a quitar la escoria. O si quieren un lenguaje del Nuevo Testamento, Dios va a separar los cabritos de las ovejas. O va a separar la cizaña del trigo. Eso va a pasar y va a ser un juicio duro y difícil. Y nosotros tenemos que tomar esto porque Dios es un juez justo. Los creyentes confirman que son oro puro cuando salen de estos problemas, cuando atraviesan esto, son oro puro. Me probará y saldré como oro, dice el libro de Job. Él conoce mi camino. Va a haber una separación. El creyente es refinado por la palabra de Dios. Vos sos refinado o refinada por la palabra de Dios. Debes ser refinada por la palabra de Dios todos los días. Cuando lees la Escritura, ¿hay un pecado para abandonar? ¿Hay un mandamiento para obedecer? ¿Hay un ejemplo para seguir? Dios te está refinando a través de la lectura de la palabra de Dios. Abandonás cosas, añadís cosas a tu vida, está probando. Y finalmente el versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. La palabra estremecer ahí es la palabra, está utilizada en el libro de Job también, aparece 2 veces, aquí en el libro de Job. Pero en el libro de Job está traducida de esta forma: se me erizaron los pelos. ¿Se te erizaron los pelos alguna vez de miedo en una situación que atravesaste? No la piel de gallina, porque eso puede ser otra cosa, pero los pelos que se te erizan, el miedo que tenés. Este hombre es creyente. Este hombre ama la palabra de Dios. Este hombre se deleita en la palabra de Dios, pero se le erizan los pelos cuando está pensando en los juicios de Dios. Y creo que la razón de esto es porque tiene un conocimiento bíblico de quién es Dios. Y la razón por la que muchos de nosotros tantas veces no se nos erizan los pelos frente a los juicios de Dios es porque no conocemos al Dios de las Escrituras. Y decimos, los creyentes no pueden tener miedo porque la Biblia dice, el amor echa fuera el temor. Así que el que teme no ha sido perfeccionar el amor. Pero no es lo mismo. ¿Es el temor a una condenación? ¿Es en 1 de Juan? ¿El temor a no tener una relación con Dios? Eso está mal. No fuiste perfeccionado en el amor de Dios. Pero esta es otra clase de temor. Miren, nosotros tenemos temor por mirar una película donde aparece un monstruo, que es un dinosaurio. Nosotros tenemos temor al enfrentar ciertas personas. Nosotros tenemos temor en ciertas autoridades, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, y cuando hablamos de Dios, no tenemos el miedo que necesitamos tener. ¿Qué pasa cuando leemos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Al fuego eterno, allí será el lloro y el crujir de dientes. El gusano, el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. El salmista está pensando en esto y dice, tengo miedo. Nuestra condición como hijos de Dios debería hacer esto. Solamente le menciono algunas cosas. David, cuando estaba en un momento de adoración llevando el arca y Dios castigó a Usa, el levita, dice que tuvo gran temor. En un momento de oración tuvo temor de Dios. Tuvo miedo de Dios. El rey Josías era temeroso de Dios, pero cuando escuchó la palabra de Dios y los juicios que vendrían, dice que rasgó sus vestidos y tuvo temor de lo que podía pasar. El profeta Habacuc, después de escuchar la voz de Dios que había estado esperando para que Dios apareciera y le respondiera en su profecía, cuando Dios le respondió, dijo, pudrición entró en mis huesos. Me estremecí y pudrición entró en mis huesos. Moisés dice, Hebreos 12:21, que cuando estaba en el monte, dice, estaba espantado y temblando. No lo dice el libro de Éxodo, pero lo dice el libro de Hebreos. Entonces, en los creyentes el temor a desagradar a Dios tiene mucho más peso ahora, debe tener mucho más peso ahora que lo que tenía el infierno, el temor al infierno antes de convertirse. Debemos temer más a Dios ahora, con lo que sabemos de Dios, que cuando temíamos el infierno antes de convertirnos. Y esto también nos alentaría notablemente, y termino, con nuestra responsabilidad para con los incrédulos. Algunos que dudan convencerlos, dice Judas 23. A otros arrebatarlos del fuego, y de otros tener compasión, tener misericordia, aborreciéndola aún la carne, la ropa contaminada por su carne. Pero esta es la razón por la que yo debería predicar el Evangelio también. De tus juicios tengo miedo.
Y si por alguna razón dudamos del juicio de Dios o lo consideramos excedido, recordemos que si Dios fuera menos observador del pecado, menos estricto en su castigo como transgresión de su palabra, nosotros perderíamos el sentido de la santidad de Dios. Dios no sería el Dios santo que conocemos. Tu palabra es muy pura, por eso la ama tu siervo, dijo el salmista. ¿Qué de tu vida? ¿Te ayuda la palabra de Dios para enfrentar la oposición? Espero que sí, que la leas, la medites, la memorices, la pongas en práctica, que conozcas a Dios a través de su palabra y que le pidas que te sostenga en su gracia, porque eso es lo que Él quiere hacer con tu vida. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por la realidad del Evangelio, por las Escrituras que nos has dejado. Te honramos, Señor, porque ellas nos ayudan no solamente en momentos de gozo, pero también en momentos de persecución, en momentos de aflicción. Te pedimos que guardes nuestros corazones en convicciones bíblicas, que nos permitan crecer, que nos permitan ser semejantes a Cristo y que nos permita a nosotros definir, discernir, Señor, tener discernimiento para aborrecer lo que está mal y que te deshonra, Señor. Y enséñanos un temor más profundo, un miedo más profundo de Dios, que genere evangelismo, que genere vidas de santidad, que genere en nosotros un andar que asemeja al Señor Jesús, que es tu propósito para nosotros en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.